En la madrugada del 23 de febrero de 1995, Héctor Maldonado conducía su camión de carga por la carretera estatal 186 que conecta Villa Hermosa con Palenque, cuando sus faros iluminaron algo que nunca olvidaría. Dos siluetas pequeñas caminaban por el arcén derecho, descalzas, arrastrando los pies con dificultad. Eran las 4:20 de la mañana. La temperatura había descendido a 16 grados, y aquellos niños vestían apenas pantalones de mezclilla rasgados y camisas sucias que alguna vez fueron blancas. Héctor frenó abruptamente, dejando marcas de 50 metros en el pavimento. Cuando bajó del vehículo, los menores lo miraron con una mezcla de terror y súplica que haría temblar a cualquiera. El mayor, un adolescente delgado con marcas oscuras alrededor de los tobillos, levantó las manos en señal de rendición. «No nos lleve de vuelta», suplicó con voz quebrada. «Por favor, señor, no nos devuelva al orfanato Gómez». Ambos habían caminado 27 kilómetros durante la noche, huyendo de algo que las autoridades tardarían semanas en comprender completamente. Héctor los envolvió en mantas que llevaba en la cabina y condujo directamente a la comandancia de policía estatal en Villahermosa, donde el oficial de guardia, teniente Marcos Fuentes, tomó la declaración inicial que cambiaría todo. Los niños hablaban entre sollozos de cadenas, de trabajo en campos de caña bajo el sol abrasador, de golpes con varas de membrillo, de otros 21 niños que permanecían encadenados en barracones sin ventanas. Hablaban de muertes, de entierros clandestinos, de un sistema que los había convertido en mercancía. Carmen tenía 43 años, 22 de experiencia como trabajadora social en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco y había manejado cientos de casos de menores en situación de vulnerabilidad. Era una mujer metódica, de estatura media, cabello negro siempre recogido en un moño práctico, que fumaba delicados cuando el estrés la superaba y que mantenía en su oficina 3 plantas de sábila que regaba religiosamente cada lunes. Había visto negligencia, abuso, corrupción institucional, pero nunca algo que se pareciera remotamente a lo que Miguel Ángel y Roberto describían. Su especialidad era seguir el rastro de papel, encontrar las inconsistencias en documentos oficiales, las firmas falsificadas, las transferencias que no cuadraban, y en este caso, el rastro de papel estaba deliberadamente destruido. Todo había comenzado 6 meses atrás, en agosto de 1994, cuando Luz María Cervantes acudió a la oficina de Carmen con una petición aparentemente simple. Luz María, una mujer de 36 años que trabajaba limpiando casas en Villahermosa, había recuperado la custodia de sus 3 hijos menores después de 2 años de lucha legal contra su exmarido alcohólico. Pero faltaba uno, Julián, su hijo mayor de 13 años, quien había sido enviado al orfanato San José de los Desamparados en 1992, cuando ella enfrentó una crisis económica severa tras perder su empleo en una empacadora de plátanos. Durante 2 años, Luz María visitó a Julián cada tercer domingo, llevándole naranjas y pan dulce, viendo cómo su hijo crecía en aquel lugar sombrío administrado por el señor Ramón Gómez Valdivia. Las visitas eran estrictamente supervisadas, limitadas a 30 minutos en un patio exterior, sin posibilidad de ver los dormitorios o instalaciones internas. En julio de 1994, cuando Luz María acudió con los papeles de recuperación de custodia firmados por un juez familiar, el director Gómez la recibió en su oficina, un espacio amplio con escritorio de caoba y crucifijos en todas las paredes. «Su hijo ya no está aquí», le informó Gómez con tono monocorde, sin levantar la vista de unos documentos. Julián había sido seleccionado para un programa especial de capacitación agrícola en el estado de Sonora, explicó. Una oportunidad extraordinaria para aprender oficios valiosos que le garantizarían un futuro próspero. Le entregó un papel con membrete oficial que indicaba «Transferencia a Programa de Formación Técnica Rural, Región Noroeste», fechado el 15 de junio de 1994, con una firma ilegible y un sello que parecía oficial, pero que Carmen descubriría después era completamente falso. Luz María viajó a Hermosillo, Sonora, gastando sus ahorros de 3 meses en autobuses. Visitó las oficinas del Instituto de Capacitación Rural, preguntó en 3 haciendas agrícolas que supuestamente participaban en el programa, acudió a la Secretaría de Educación Estatal. Nadie había oído hablar de Julián Cervantes. Nadie tenía registro de ningún programa de transferencia desde Tabasco. Nadie sabía nada. Cuando regresó y confrontó a Ramón Gómez, el director se limitó a mostrarle el mismo documento,
asegurándole que había un error administrativo, que seguramente su hijo estaba bien, que estos programas federales a veces tardaban en actualizar sus registros. Luz María pasó 4 meses golpeando puertas, escribiendo cartas a oficinas gubernamentales que nunca respondían, hasta que finalmente alguien le sugirió hablar con Carmen Reyes Montoya. El archivo de Julián Cervantes en el orfanato era sorprendentemente delgado. Contenía la orden de ingreso de 1992, algunos reportes médicos básicos de los primeros 6 meses, y luego prácticamente nada hasta el documento de transferencia. No había evaluaciones psicológicas, no había reportes de progreso educativo, no había fotografías recientes. Carmen había revisado cientos de expedientes de menores institucionalizados, y todos seguían un patrón estándar: documentación mensual detallada, reportes trimestrales de desarrollo, fotografías anuales. Este expediente era un cascarón vacío. Pero lo que realmente encendió las alarmas de Carmen fue descubrir que no era el único, siempre con documentos casi idénticos, firmados por funcionarios cuyos nombres Carmen no podía verificar en ningún directorio oficial. Los destinos variaban: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, todos estados agrícolas lejanos del sureste mexicano. Carmen solicitó confirmación de estas transferencias a las instituciones receptoras. De 18 cartas enviadas, recibió 11 respuestas. Las 11 negaban haber recibido a ningún menor del orfanato San José de los Desamparados. El 15 de enero de 1995, Carmen realizó su primera visita oficial al orfanato. El lugar se encontraba a 15 kilómetros al norte de Villahermosa, por un camino de terracería que serpenteaba entre plantaciones de cacao y parcelas ganaderas. La antigua hacienda cafetera que albergaba la institución tenía casi 120 años de antigüedad, con muros de piedra de 1 metro de espesor, techos altos con vigas de madera oscura y un patio central rodeado de corredores con arcos coloniales. Era un lugar imponente y melancólico, con ese olor particular de edificios antiguos poco ventilados. Humedad, madera vieja, desinfectante industrial mezclado con algo más, algo que Carmen no pudo identificar pero que le revolvió el estómago. Era un hombre de 58 años, calvo, de complexión robusta, con anteojos de armazón metálico y un bigote gris perfectamente recortado. Vestía siempre guayabera blanca almidonada y pantalones de vestir oscuros. Había dirigido el orfanato desde 1988 y antes de eso trabajó como administrador en 2 instituciones similares en Veracruz y Campeche. Hablaba con voz pausada, eligiendo cada palabra con cuidado, y mantenía las manos siempre visibles sobre su escritorio, como un político experimentado. «Trabajamos para el futuro de estos niños», le explicó a Carmen mientras revisaba los documentos que ella había traído. «Muchos de nuestros menores provienen de familias desintegradas, de comunidades con pocas oportunidades. Los programas de capacitación rural les ofrecen habilidades valiosas». Todo parecía estar en orden, pero había algo en los ojos de aquellos menores. Una mirada vacía, una quietud antinatural que Carmen reconocía de casos de trauma severo. Cuando intentó hablar con algunos niños, Gómez intervino inmediatamente, explicando que las regulaciones no permitían entrevistas sin autorización previa del consejo directivo. Carmen anotó esto en su libreta: acceso restringido, niños excesivamente silenciosos. Director controla toda interacción. Gómez explicó que algunos estaban en programas de capacitación, otros habían sido adoptados recientemente, unos pocos estaban en el hospital regional por diversos tratamientos. Carmen solicitó los documentos que respaldaran estas ausencias. «Los tendremos listos para su próxima visita», prometió Gómez. Esa próxima visita nunca ocurriría bajo los términos que él imaginaba. El orfanato recibía subsidios estatales basados en el número de menores registrados. Cada niño representaba aproximadamente 2,000 pesos mensuales de financiamiento gubernamental. Pero esos 40 niños ausentes seguían apareciendo en las listas oficiales, generando 80,000 pesos mensuales que desaparecían en algún lugar entre las cuentas bancarias institucionales y los bolsillos privados. Carmen solicitó auditorías financieras. Las cuentas estaban aparentemente en orden, con facturas de alimentación, ropa, material educativo, mantenimiento. Pero cuando visitó a los proveedores locales que supuestamente suministraban estos servicios, descubrió que las cantidades reales eran significativamente menores que las facturadas. Alguien estaba creando documentos falsos, inflando costos, robando dinero público. El 20 de febrero, Carmen encontró en los archivos estatales una serie de convenios
firmados entre el orfanato y propietarios de haciendas agrícolas en la región. Los convenios mencionaban programas de prácticas laborales formativas para menores institucionalizados, con cláusulas que permitían estadías de hasta 6 meses en las propiedades rurales. Los documentos estaban redactados en lenguaje técnico legal, con referencias a artículos del Código Civil que sonaban legítimos, pero cuando Carmen consultó con un abogado especializado en derecho de menores, este le confirmó que ninguno de aquellos convenios tenía validez legal. Las transferencias de custodia temporal requerían aprobación judicial, evaluaciones psicológicas, consentimiento de familiares cuando los había. Nada de esto existía en los expedientes. Carmen identificó 4 haciendas principales mencionadas en los convenios. Rancho San Rafael, dedicado a la ganadería, propiedad de Augusto Villarreal Soto. Hacienda La Esperanza, producción de caña de azúcar, propiedad de la familia Mendoza Ibarra. Finca Los Laureles, cultivo de cacao, administrada por Roberto Esquivel Domínguez. Y Estancia Santa Fe, producción mixta de cítricos y ganado, propiedad de Grupo Agroindustrial del Sureste S.A. Todas estas propiedades estaban ubicadas en un radio de 50 kilómetros alrededor del orfanato. Carmen comenzó a hacer llamadas discretas, preguntando si alguien había visto niños trabajando en esas haciendas. El hombre, de 67 años, vivía ahora en una casa modesta en las afueras de Villahermosa, sobreviviendo con una pensión mínima. Habló con Carmen solo después de que ella le garantizó confidencialidad absoluta. Llegaban en camionetas Ford azules, recordó, fumando un cigarro de tabaco corriente mientras su esposa servía café aguado en tazas desportilladas. 5 o 6 muchachos cada vez. Los ponían a trabajar en el corte de pasto, en la limpieza de establos, en la reparación de cercas. Jornadas largas, desde que salía el sol hasta que oscurecía. Los alimentaban con lo mínimo, tortillas y frijoles 2 veces al día. Dormían en un galpón viejo que antes usábamos para herramientas. El hombre guardó silencio por un momento largo, mirando el humo de su cigarro. Por las noches, dijo finalmente, cadenas en los tobillos, conectadas a argollas soldadas en el piso del galpón. El patrón decía que era para evitar que se escaparan, que eran niños problemáticos del orfanato que necesitaban disciplina. Yo renuncié porque no podía seguir viendo eso. Mi hija tiene hijos de esa edad. No está bien. Lo que hacían no está bien. Los médicos habían documentado sus condiciones: desnutrición severa, deshidratación, múltiples laceraciones en espalda y extremidades, marcas de ligaduras en tobillos y muñecas, signos de exposición prolongada al sol, infecciones en las vías respiratorias. Los exámenes de sangre mostraban anemia, deficiencia de vitaminas, parásitos intestinales. Estos niños habían sido sistemáticamente maltratados durante meses, quizás años. Miguel Ángel hablaba lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, como si temiera que decir demasiado pudiera traer represalias. Roberto era más directo, más enojado. Sus manos temblaban mientras describía las jornadas de trabajo bajo el calor implacable de los cañaverales. Ambos coincidían en los detalles esenciales. Habían sido sacados del orfanato en octubre de 1994, llevados a Hacienda La Esperanza en una camioneta con ventanas polarizadas. Les dijeron que trabajarían durante 3 meses y luego regresarían. Pero los 3 meses se convirtieron en 4, en 5. Las promesas de regreso se convirtieron en amenazas de castigos si intentaban escapar. Los otros 10 los llevaron a otras partes. Roberto y yo estábamos juntos. Carmen anotaba cada detalle, cada nombre que podían recordar. Julián Cervantes estaba entre ellos, confirmó Miguel Ángel. Lo recordaba porque Julián hablaba mucho de su mamá, de cómo ella vendría por él pronto. Pero Julián ya no estaba en Hacienda La Esperanza. Lo habían llevado a otro lugar en diciembre. Dijeron que iba a una finca de naranjas, recordó Roberto. Escuché al caporal decir algo sobre Santa Fe. Los capataces ignoraron sus súplicas de atención médica. No es nada grave, decían. Se le pasará. En la noche del 22 de febrero, Esteban comenzó a convulsionar en el piso del galpón, gritando de dolor mientras los otros niños observaban horrorizados, sin poder hacer nada más que gritar pidiendo ayuda. Nadie vino. A las 3 de la madrugada, Esteban dejó de moverse. Miguel Ángel lo tocó y su piel estaba fría. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo de zinc oxidado. Estaba muerto. 2 trabajadores llegaron al amanecer. Envolvieron el cuerpo en una lona plástica y lo llevaron en una carretilla hacia la zona sur de la hacienda, donde Carmen
Descubriría después que había un pequeño claro en medio de un cañaveral, oculto por la vegetación. Ahí es donde los enterraban, susurró Roberto, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Esteban no fue el primero. Hubo otros. Algunos morían por accidentes, una maquinaria, una caída. Otros simplemente se enfermaban y no resistían. Los patrones no querían llevarlos al hospital porque eso traería preguntas. Era más fácil enterrarlos y decir que habían escapado o que los habían transferido a otro lugar. No era una persona religiosa, pero se persignó 2 veces mientras caminaba por el estacionamiento del hospital. Lo que había escuchado no era solo negligencia institucional o corrupción administrativa. Era esclavitud moderna, trabajo forzado, homicidio por omisión, desaparición de menores, violación sistemática de derechos humanos en una escala que superaba cualquier cosa que hubiera manejado en su carrera. Y lo más aterrador era comprender que esto no había comenzado en 1994. Los testimonios del capataz retirado, las inconsistencias en los expedientes que se remontaban a 1992, los 23 niños desaparecidos que ella había identificado, todo apuntaba a que esta red de explotación llevaba años operando. Necesitaba evidencia física, testimonios adicionales, documentación irrefutable, porque sabía que cuando presentara esto ante las autoridades, habría negaciones, obstrucciones, intentos de encubrimiento. Ramón Gómez no operaba solo. Los convenios con las haciendas sugerían complicidad de propietarios rurales poderosos. La falsificación de documentos oficiales implicaba contactos dentro de oficinas gubernamentales. El hecho de que 18 solicitudes de verificación enviadas a otras instituciones hubieran sido ignoradas o respondidas con información falsa indicaba una red más amplia. Carmen estaba frente a algo que involucraba múltiples actores, múltiples niveles de responsabilidad, intereses económicos significativos. El 1 de marzo, Carmen preparó un reporte preliminar de 43 páginas que entregó a su supervisor directo en la Secretaría de Desarrollo Social, el licenciado Ernesto Padilla Torres. Padilla la escuchó durante 2 horas, revisó los documentos, escuchó fragmentos de las grabaciones. Su rostro se puso pálido. «Esto es dinamita política», dijo finalmente. «¿Entiendes la magnitud de lo que estás sugiriendo? Estamos hablando de instituciones privadas con conexiones gubernamentales, de empresarios influyentes, de un sistema que lleva años funcionando. Si esto sale mal, si no tenemos evidencia absolutamente sólida, nos van a destrozar». Necesitaba infiltrarse en las haciendas, documentar las condiciones, rescatar a los 21 niños que, según Miguel Ángel y Roberto, aún permanecían trabajando en condiciones de esclavitud. Necesitaba construir un caso que fuera imposible de ignorar, imposible de encubrir, y sabía que para lograrlo tendría que hacer cosas que estaban fuera de los procedimientos oficiales, cosas que podrían costarle su trabajo, quizás su seguridad. Lo que Carmen Reyes Montoya descubriría en las semanas siguientes no solo confirmaría sus peores sospechas, sino que revelaría una verdad aún más oscura. El orfanato Gómez no era una aberración, un caso aislado de corrupción y crueldad. Era apenas una pieza de un sistema más grande, más antiguo, que había convertido a los niños más vulnerables de México en mercancía desechable para intereses agrícolas que operaban en las sombras de la prosperidad económica del país. El fiscal especial Antonio Bermúdez asumió el caso el 8 de marzo de 1995. Era un hombre de 52 años, veterano de 30 años, en el sistema judicial de Tabasco, conocido por su meticulosidad casi obsesiva y su reputación de incorruptible, ganada después de procesar exitosamente a 3 funcionarios municipales por malversación de fondos en 1989. Bermúdez era bajo, de complexión delgada, con canas prematuras y una cicatriz en la ceja izquierda producto de un accidente automovilístico en su juventud. Fumaba pipa de cerezo, usaba siempre traje gris oscuro con corbata discreta y tenía la costumbre de tomar notas en libretas de piel que numeraba consecutivamente desde 1973. Cuando Carmen le presentó su investigación, Bermúdez guardó silencio durante 10 minutos completos, leyendo cada página, deteniéndose en las transcripciones de las entrevistas con Miguel Ángel y Roberto. Finalmente cerró la carpeta y dijo: «Necesitamos exhumar cuerpos. Sin eso, todo esto son acusaciones que pueden ser negadas». Bermúdez tuvo que presionar, argumentar, amenazar con llevar el caso a instancias federales. La inspección fue programada para el 20 de marzo a las 6 de la mañana, con presencia de la Policía Judicial del Estado,
peritos forenses de la Procuraduría General y equipos de excavación. Carmen insistió en acompañarlos y Bermúdez aceptó advirtiendo: «Lo que vamos a encontrar, si es verdad lo que dicen esos niños, no será fácil de ver». La propiedad había pertenecido a la familia Mendoza Ibarra desde 1947, heredada de generación en generación, y en 1995 era administrada por José Luis Mendoza Ferrer, un hombre de 63 años que también presidía la Asociación Regional de Productores de Caña. Cuando la caravana de vehículos oficiales llegó a la entrada principal de la hacienda, encontraron las puertas cerradas con candado y cadena. Nadie respondió al timbre. Bermúdez ordenó cortar el candado. El silencio que encontraron al entrar era antinatural para una operación agrícola que supuestamente empleaba a 40 trabajadores permanentes. Los galpones que Miguel Ángel y Roberto habían descrito estaban a 800 metros de la casa principal, ocultos detrás de un muro de bloques de cemento cubierto por bugambilias. El galpón grande era una construcción de lámina galvanizada con piso de cemento, sin ventanas, con un solo bombillo colgando del techo. El hedor al entrar era insoportable. Orina, sudor, heces, humedad. Las argollas de metal soldadas en el suelo confirmaban lo que los niños habían descrito. Carmen contó 23 argollas distribuidas en 2 filas. Algunas todavía tenían fragmentos de cadena oxidada. En una esquina, apiladas contra la pared, había cobijas delgadas que alguna vez fueron azules. En otra esquina, un balde de plástico que servía como letrina. Las paredes de lámina mostraban rayones, marcas que parecían ser conteos de días, dibujos infantiles toscos, nombres grabados con objetos punzantes. Carmen fotografió cada detalle con su cámara Kodak, las manos temblando tanto que tuvo que hacer 3 intentos para enfocar. Encontraron el claro en el cañaveral exactamente donde Roberto había indicado, a 600 metros al sur de los galpones, en una zona donde la caña crecía más densa, formando un círculo natural de aproximadamente 20 metros de diámetro. El suelo allí era diferente, más blando, con vegetación más baja. Los peritos forenses comenzaron a sondear con varillas metálicas. A los 40 minutos, encontraron el primer cuerpo. Estaba enterrado a 1 metro de profundidad, envuelto en lona plástica degradada. Los restos correspondían a un menor de sexo masculino, edad estimada entre 10 y 13 años, con evidencias de fractura de cráneo. La ropa que aún cubría parcialmente el esqueleto incluía restos de una camiseta blanca, con el logotipo del Orfanato San José de los Desamparados impreso en el frente. Bermúdez ordenó expandir la excavación a todo el claro. Durante las siguientes 6 horas, bajo el sol abrasador de marzo que elevó la temperatura a 37 grados, exhumaron 5 cuerpos más. 3 mostraban signos de trauma severo, fracturas múltiples consistentes con accidentes por maquinaria pesada. Uno tenía el cráneo perforado, posiblemente por caída desde altura. El último, el más reciente según el estado de descomposición, correspondía a un niño de aproximadamente 12 años, cuya causa de muerte los forenses determinarían después como peritonitis aguda por apendicitis no tratada. Esteban. Carmen lo supo antes de que los peritos confirmaran la identificación. Era el niño que Miguel Ángel había visto morir convulsionando en el piso del galpón apenas un mes atrás. Para las 6 de la tarde el caso era nacional. Los noticieros de Televisa y TV Azteca enviaron equipos desde Ciudad de México. Los titulares del día siguiente serían devastadores. Cementerio clandestino de niños en hacienda tabasqueña. Horror en orfanato. Trabajo esclavo y muerte. La presión pública forzó acciones que semanas de investigación administrativa no habían logrado. El gobernador del estado apareció en conferencia de prensa prometiendo justicia total y castigo severo a los responsables. José Luis Mendoza Ferrer se presentó voluntariamente ante las autoridades el 22 de marzo, acompañado por 3 abogados de un despacho prestigioso de la capital. Negó todo conocimiento del trabajo infantil en su propiedad, afirmando que había contratado a una empresa externa para administrar las operaciones agrícolas y que nunca visitaba los campos personalmente. Presentó contratos, facturas, documentos que supuestamente probaban que la responsabilidad recaía en un intermediario llamado Salvador Ochoa Reyes, quien convenientemente había desaparecido 2 días antes de la redada. Los abogados argumentaron que Mendoza era una víctima más, engañado por un administrador corrupto. Bermúdez no les creyó una palabra, pero construir el caso legal contra un empresario con conexiones políticas requeriría más que sospecha.
Ramón Gómez Valdivia fue arrestado el 23 de marzo en su oficina del orfanato. Se resistió mínimamente, pero su rostro mostraba más fastidio que miedo. Todo está documentado, repetía mientras los agentes lo esposaban. Actuamos conforme a la ley, con convenios autorizados, programas aprobados. Esto es una cacería de brujas. Durante el interrogatorio, Gómez mantuvo una postura de justificación moral perversa. Los niños que enviaba a las haciendas eran problemáticos, sin futuro en instituciones convencionales. Mejor servirles enseñándoles trabajo honesto que dejarlos pudrirse en orfanatos. Hablaba de ellos como mercancía defectuosa que había encontrado un propósito útil. Bermúdez tuvo que contener el impulso de golpearlo. Entre 1992 y 1995, el orfanato había recibido aproximadamente 3.700.000 pesos en subsidios estatales basados en población registrada. Pero los gastos reales en alimentación, ropa, educación y mantenimiento sumaban apenas 1.200.000 pesos. Los 2.500.000 restantes habían sido desviados a través de facturas infladas y empresas fantasma. Paralelamente, cuentas bancarias a nombre de Gómez y dos asociados mostraban depósitos regulares que coincidían con las fechas de transferencia de menores a las haciendas. Pagos que oscilaban entre 500 y 1.200 pesos mensuales por cada niño cedido para trabajo forzado. El orfanato no era una institución de beneficencia, era una operación de tráfico humano disfrazada de caridad cristiana. Fue un proceso agotador que requirió inspecciones en 8 propiedades diferentes distribuidas en 3 estados. En Rancho San Rafael encontraron 7 niños trabajando en condiciones similares a las de Hacienda La Esperanza. En Estancia Santa Fe, otros 6. En una plantación de café en Chiapas que nadie había identificado inicialmente, 4 más. Todos mostraban signos de desnutrición, lesiones por trabajo pesado, trauma psicológico severo. Todos fueron trasladados a centros de atención especializados para menores en crisis, donde comenzarían terapias que durarían años. Tenía 14 años y había perdido 8 kilos desde la última vez que su madre lo vio. Cuando Carmen lo llevó de regreso a Villahermosa y lo reunió con Luz María en una sala del DIF, el abrazo duró casi 5 minutos completos. Ambos lloraban sin poder hablar. Carmen tuvo que salir de la habitación porque no podía contener sus propias lágrimas. Había visto muchas reunificaciones familiares en su carrera, pero ninguna cargaba el peso de lo que este niño había sobrevivido. Sus nombres permanecieron en la lista de desaparecidos: Daniel Ortiz, 10 años, Héctor Ramírez, 13 años, Fernando Gutiérrez, 12 años, y Mario Castillo, 9 años. Testimonios fragmentarios sugerían que habían sido enviados a propiedades en el norte del país, pero las pistas se perdían en documentos destruidos y testigos que de repente no recordaban nada. Bermúdez sospechaba que algunos niños habían sido vendidos a redes de explotación más grandes, pero no pudo probarlo. Esos 4 nombres lo perseguirían el resto de su carrera. Fue un proceso plagado de retrasos, testimonios retractados, presiones políticas. 3 testigos clave cambiaron sus declaraciones después de recibir amenazas anónimas. Documentos cruciales desaparecieron misteriosamente de la cadena de custodia. Jueces fueron recusados por supuestos conflictos de interés. Los abogados defensores argumentaron que Gómez era un servidor público ejemplar, que los niños exageraban por resentimiento, que las muertes fueron accidentes lamentables pero no criminales, que no había prueba directa de intención de dañar. Bermúdez luchó ferozmente cada punto, presentando 800 páginas de evidencia forense, contable y testimonial. La sentencia, emitida el 28 de agosto de 1997, condenó a Ramón Gómez Valdivia a 18 años de prisión por tráfico de menores, explotación laboral infantil, falsificación de documentos oficiales y homicidio culposo múltiple. Fue significativamente menos de lo que Bermúdez había buscado: 40 años por homicidio doloso, secuestro agravado y delincuencia organizada. Pero era algo. José Luis Mendoza Ferrer recibió 10 años, aunque sus abogados lograron que cumpliera apenas 4 antes de obtener libertad condicional por buena conducta y problemas de salud. Los otros propietarios de haciendas involucrados recibieron sentencias aún más leves o fueron absueltos por falta de pruebas directas de conocimiento. 5 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social fueron despedidos, pero nunca enfrentaron cargos criminales. Carmen Reyes Montoya continuó trabajando en casos de menores hasta su retiro en 2009. Nunca habló públicamente sobre el caso Gómez después del juicio.
rechazando todas las entrevistas con medios. Desarrolló insomnio crónico que trató con terapia y medicación durante años. Se mudó a Mérida en 2010, donde vive ahora en un departamento pequeño con vista al mar, cuidando plantas y evitando cualquier trabajo relacionado con instituciones de menores. Miguel Ángel Torres y Roberto Sandoval, los niños que escaparon aquella madrugada de febrero, fueron adoptados por familias en otros estados y cambiaron sus apellidos para proteger su privacidad. Carmen recibe una carta de Roberto cada Navidad. Breves actualizaciones sobre su vida. Terminó la preparatoria, estudió mecánica automotriz, tiene una familia propia ahora. Antonio Bermúdez se retiró del servicio público en 2003, profundamente desencantado con un sistema judicial que había permitido que crímenes masivos contra niños fueran castigados con sentencias risibles. Escribió un libro sobre el caso que ninguna editorial importante quiso publicar, citando sensibilidad legal y riesgo de demandas. Murió de un infarto en 2011, a los 68 años, con su manuscrito inédito guardado en cajas en su garaje. El orfanato San José de los Desamparados fue clausurado oficialmente el 30 de abril de 1995. Los 140 niños que permanecían en sus instalaciones fueron redistribuidos a otras instituciones estatales. El edificio fue sellado y durante años permaneció abandonado, con las ventanas rotas y la vegetación invadiendo los patios. En 2002, una iglesia evangélica compró la propiedad con planes de convertirla en centro comunitario, pero el proyecto se abandonó después de 6 meses, cuando los trabajadores de construcción se negaron a continuar, reportando sensaciones perturbadoras y sonidos inexplicables en las noches. El lugar permanece vacío hasta hoy, rodeado por una cerca de alambre con letreros de propiedad privada, no pasar. Una investigación más profunda que el gobierno nunca autorizó oficialmente, basada en análisis de documentos destruidos parcialmente y testimonios confidenciales recopilados por periodistas independientes en 1998, sugirió que el sistema de explotación infantil operado a través del orfanato Gómez no comenzó en 1992, sino potencialmente en 1988, apenas meses después de que Ramón Gómez asumió la dirección. Extrapolando los patrones documentados entre 1992 y 1995, investigadores estiman que entre 80 y 120 niños pudieron haber sido sometidos a trabajo forzado durante los 7 años de operación. El número exacto de víctimas fatales nunca se determinó. Las 6 exhumaciones realizadas en Hacienda La Esperanza fueron las únicas permitidas legalmente. Otras propiedades mencionadas en testimonios nunca fueron excavadas, bloqueadas por órdenes judiciales solicitadas por abogados de los propietarios. En 2018, 23 años después del cierre del orfanato, 3 adolescentes desaparecieron en un periodo de 2 meses en comunidades rurales alrededor de Villahermosa. Los 3 provenían de familias empobrecidas. Los 3 habían sido contactados por reclutadores ofreciendo programas de capacitación agrícola con alojamiento incluido. Uno de los adolescentes fue encontrado 3 semanas después, trabajando en una plantación de palma africana en Chiapas, en condiciones que los investigadores describieron como sospechosamente similares a las documentadas en el caso Gómez. Los otros 2 nunca aparecieron. La investigación fue archivada por falta de evidencia de delito después de 6 meses. Pero guardó los recortes de periódico en una carpeta etiquetada 2018 Historia Repetida, que mantiene en un cajón de su escritorio. La carpeta está junto a otra, más gruesa, etiquetada 1992-1995, Orfanato Gómez, nunca olvidar. Y hasta hoy, cuando el viento sopla fuerte por las noches en la carretera 186 que conecta Villahermosa con Palenque, los camioneros que pasan cerca de donde estuvo el orfanato San José de los Desamparados a veces reportan haber visto siluetas pequeñas caminando por el arcén, descalzas, arrastrando los pies. Ninguno se detiene a verificar, porque todos conocen la historia, y todos saben que hay cosas, especialmente las cosas que involucran el sufrimiento de niños inocentes, que dejan marcas permanentes en los lugares donde ocurrieron, marcas que ninguna clausura oficial puede borrar completamente.